Hola papitos de la Red Familiar de Aventureros, mi nombre es Odalis Gómez y en este video voy a presentarles algunas ideas de cómo desarrollar la escuela sabática con nuestros niños en casa. Estamos acostumbrados a dejar a nuestros niños en sus clases de escuela sabática. Nosotros los dejamos en sus aulas, nos vamos a nuestro grupo pequeño y cuando regresamos ya ellos aprendieron toda su lección. Pero esta vez, mediante toda la situación que estamos viviendo, Dios nos está dando la oportunidad de ser nosotros los maestros de escuela sabática de nuestros niños. Para esto es importante saber que la escuela sabática tiene 4 partes importantes que nunca pueden faltar. La primera es actividades de preparación. Aquí les damos a los alumnos una razón por la que quieren aprender la lección. Esta sección apela a los alumnos imaginativos, que se preguntan, ¿por qué tengo que aprender esto? Luego, la lección bíblica. Aquí usted puede enseñar a sus niños el contenido de una manera que los involucre. Esta sección apela a los alumnos analíticos, que hacen la pregunta, ¿por qué necesito aprender esto? En la aplicación de la lección, les damos a los niños la posibilidad de analizar cómo la lección puede ser aplicada de una forma práctica en la vida diaria. Esta sección apela a los alumnos con sentido común, que preguntan, ¿cómo funciona esto en mi vida? Finalmente, en el Compartiendo la Lección, les ofrecemos a nuestros niños ideas de cómo pueden enseñar sus nuevos conceptos a otros. Esta sección apela a los alumnos dinámicos, que se preguntan, ¿qué puedo hacer para compartir esta idea? Toda clase de escuela sabática debe tener estas 4 partes que ya mencioné. Pero ahora, ¿cómo hacemos esto en casa? ¿Cómo lo hacemos con nuestros niños? Tenemos 2 opciones. La primera opción es la más sencilla. Cada sábado yo comparto con las directoras del Ministerio del Menor el link de la escuela sabática ya desarrollada. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es acceder al link y poder disfrutar ya de casi todo el programa realizado para que nuestros niños lo puedan aprender. Hay algunas cositas que también nosotros debemos hacer en casa, no significa que vamos a estar solamente mirando la pantalla. Entre ellas, en primer lugar, está tener un espacio adecuado para que el niño pueda ver su clase de escuela sabática. El tiempo de atención de ellos no es igual al tiempo de atención de un adulto. Por eso necesitan estar en un lugar donde no haya mucho ruido, no hayan interrupciones y ellos puedan estar totalmente atentos a la transmisión del programa. También necesitamos algunos instrumentos musicales para que ellos acompañen al espacio de alabanza. También algún receptor de ofrendas, un espacio para que ellos puedan orar y necesitamos idear alguna actividad para el compartir de la lección. Aquí tenemos que usar un poquito la creatividad para poder hacer con nuestros niños algo que ellos puedan compartir con sus amigos, con algún adulto tal vez que necesita un mensaje de esperanza en este momento. Esta primera opción, como les dije, es la más sencilla, pero también necesita de nuestra participación. La segunda opción es que nosotros realicemos toda la escuela sabática en nuestra casa. Para esto necesitamos algunas cositas que podemos ambientar. En primer lugar, hay que tener un fondo, algo como esto, un fondo decorativo en el lugar donde se va a realizar la escuela sabática. Este fondo es de franela polar y está confeccionado con diferentes partes de la tela, de la tela polar y cosido. Si algún papito o mamita tiene la habilidad para hacer esto, pues podemos ponerlo en práctica ahora. Sobre esto hay unas casitas que son de material cambrel, que es un material muy fácil de trabajar y muy fácil de conseguir también. Pero si no contamos con esto en casa por ahora, podemos usar alguna tela grande, algún papelote o juntar varias hojas para poder elaborar el fondo de la clase que nos toca. Por ejemplo, podemos hacer algo similar a esto, donde vemos diferentes escenarios en los que se desarrolla la historia que vamos a contar. Dependiendo de la historia que les toque a nuestros niños. Ustedes pueden dibujarlo, pueden pintarlo, pueden imprimirlo si tienen facilidad de imprimir. Hay muchas cosas que podemos hacer para marcar un ambiente especial donde nuestros niños hagan su escuela sabática. Les voy a dejar aquí algunas fotitos que una mamá me compartió de cómo ella decoró su ambiente para realizar escuela sabática con sus hijitos.
podemos tener en este ambiente es en algún espacio poner la letra de los cantos que nuestros niños les toca cantar ese sábado de acuerdo a la temática de la lección. Esto es una idea que pueden tomarla o no, porque a veces nuestros niños primarios ya se aprenden la letra con bastante facilidad. Sin embargo, puede ser una ayuda también para ustedes. Aquí también tenemos que tener en alguna cajita o en algún lugar especial instrumentos musicales. Por ejemplo, puede ser una pandereta, puede ser algún xilófono o sonajas, o lo que ustedes tengan en casa que pueda acompañar las alabanzas en la escuela sabática. Si no cuentan con algún instrumento musical que tengan ya entre los juguetes de sus niños, pueden hacer uno con botellitas llenas de arroz o de piedritas. Podemos elaborar un instrumento musical también. De paso que podemos reciclar y así aportar con el ambiente. También necesitamos tener un espacio para hablar de las ofrendas y las misiones de este trimestre. Tengo aquí el mapa misionero y podemos ver que este trimestre nuestras ofrendas van para la división transeuropea. Hay 3 proyectos principales que son abrir un centro de influencia en Noruega, establecer una iglesia en Serbia y construir una iglesia y un centro de influencia también en Chipre. Estos 3 proyectos son los que debemos enfatizar durante cada sábado al recoger las ofrendas. Podemos dibujar un mapa tal como este, podemos dibujar solo las banderas de los países a la cual va dirigidas las ofrendas, o podemos escribir en un papel cada uno de los 3 proyectos y recordarles a nuestros niños qué es lo que va a pasar con sus ofrenditas de este trimestre. También podemos usar diferentes tipos de ofrenderos. Ustedes pueden usar lo que tengan en casa. Podría ser un barquito como este que está hecho de papel periódico pintado. Podría ser alguna lata reciclada y decorada para poder guardar ahí las ofrendas, o algún cofre o algún recipiente que ustedes tengan que sea exclusivamente para guardar las ofrendas, o pueden elaborar ustedes uno. Este de aquí es de una botella, no sé si se puede ver, es una botella que está cortada, decorada y le han puesto una tapita de microporoso, y también puede servir como receptor de ofrendas. Ustedes pueden usar el material que tengan en casa. Ahora, para la parte de la lección bíblica también necesitamos tener algunos materiales. Podemos agenciarnos de acuerdo a lo que tengamos en casa, pero les voy a presentar algunas ideas. En primer lugar está la caja de historias bíblicas. Dice Mis historias bíblicas. Es una caja que es muy interactiva para los niños. Podemos ver que tenemos un fondo bíblico. Podemos cambiar el fondo de acuerdo a la historia que toca ese sábado, pero la idea está muy buena para poder hacerlo con nuestros niños en casa. Podemos juntos elaborar la caja, armar los dibujos y armar también los personajes. Según la historia bíblica que se vaya a contar, armamos personajes que vayan parados en la parte de abajo. Obviamente estos no son de una historia en específico porque cada sábado las historias van cambiando, pero es una idea que podemos aplicar para hacer en casa junto con nuestros niños. Los materiales que podemos usar, bueno, básicamente es la caja de cartón grande, y vamos armando nuestros muñequitos igual con cartón y los vamos decorando. Si tenemos microporoso, con microporoso; si tenemos hojas de colores, también con hojas de colores, o si tenemos habilidad para pintarlo, lo podemos pintar. Podemos hacerlo con las cosas que tengamos en casa y que tengamos a la mano. Otra cosa que podemos usar para la historia de los niños es imprimir y reforzar imágenes de acuerdo al tema que se va a contar. Podemos hacer como mascaritas impresas para poder cambiar los personajes y que los niños puedan disfrutar un poco más y vivenciar un poco más la historia bíblica. También, si en la historia se utiliza, por ejemplo, serruchos, martillos, elaborar estas herramientas con cartón, con lo que tengamos en casa a la mano. Y, por ejemplo, si es una historia que habla de los peces y de la pesca milagrosa, pues tomar una mallita y colocar pececitos allí. De acuerdo a lo que vayamos a contar, usar la creatividad para que los niños puedan vivenciar la historia. No solamente escucharla, sino también vivenciarla. Aquí, por ejemplo, están los 2 pececitos y los 5 panes de la multiplicación, ¿verdad? Y podemos así, para cada historia, adecuar el material que nosotros necesitemos. También necesitamos para esta parte algo muy importante que no puede faltar. Es tener
el versículo y el mensaje escritos en algún lugar. Este es el ejemplo, ponerlo en una Biblia y compartirlo con los niños. Cada sábado el versículo y el mensaje cambian, pero también lo podemos pegar en algún espacio de nuestra decoración, ¿no? Si ya estamos en un cuarto, en un rincón especial, poder ponerlo ahí también es una opción. Depende de cómo ustedes lo quieran trabajar con sus niños. Para nuestro espacio de oración necesitamos algún lugar pequeño, pero ambientado con algunas letras que puedan decir centro de poder o rincón de oración, dependiendo de cómo ustedes lo quieran llamar en casa. También algún espacio para poder los pedidos y los agradecimientos de oración. Los niños pueden escribirlos cada sábado o cada día y poder colocarlos aquí debajo del corazón. Ustedes pueden hacerlo a la creatividad de ustedes, con los materiales que tengan. Estos solo son ideas. También puede haber una mesita donde esté la Biblia de nuestros niños y su lección también. Y alguna alfombrita para poder arrodillarnos allí el tiempo que sea necesario. Aquí tenemos muchas ideas de alfombritas. Esta primera es la idea de la flor. Le damos a cada niño la flor o a cada niña la flor. Y cuando es el momento que vengan a orar, ellos saben que tienen que venir y ponerla sobre la mantita verde, simulando un jardín de flores, ¿verdad?, en el que vamos a orar. Otras ideas de almohaditas de oración es esta de aquí, que es material bastante sencillo, elaborado con napa, de que tal vez lo pueden hacer en casa, o una almohadita, o alguna otra almohadita especial con alguna temática de oración. Aquí hay otra alfombrita de oración que es de microporoso grueso y sobre el microporoso tiene una imagen, pero también es muy útil para la oración. Nosotros en casa utilizamos estas, que son esponjas grandes forradas. Bien, esas fueron algunas ideas de qué tener y cómo decorar nuestro espacio para desarrollar la escuela sabática. Pero, ¿cómo será el programa? Ahora vamos a ver las partes, cómo se va a ir desarrollando la escuela sabática. Empezamos con el espacio de cantos y alabanzas. Para esto vamos a necesitar los instrumentos que ya comentamos, que puede ser lo que ustedes tengan en casa. Luego de los cantos vienen las actividades previas. Si vamos a hacer el ejemplo en base a este versículo y a este mensaje, que es la lección de primarios para el sábado 9 de mayo, está la temática central en que la familia de Dios desea hacer la voluntad de Dios. Una actividad preparatoria, una actividad previa, que es la que motiva el interés de nuestros niños, podría ser preguntarles: si tú fueras Noé, ¿qué requisitos pedirías para que trabajen contigo en la construcción del arca? Entonces los niños posiblemente van a decir que sepan usar un martillo, que tengan fuerza para que puedan cargar los palos y todas las ideas que puedan tener los niños. Pero tenemos que llegar a la parte en la que ellos digan también: esas personas que van a trabajar en el arca tienen que saber obedecer la voluntad de Dios. Porque el mensaje central es ese: la familia de Dios desea hacer la voluntad de Dios. Entonces les hacemos llegar a la idea para que ellos puedan pensar: cierto, no solamente necesitamos personas fuertes o personas hábiles, necesitamos personas que sepan obedecer la voluntad de Dios. De esa manera se va despertando un poco el interés y la idea de por qué tengo que conocer esta lección. Luego de la actividad previa viene el espacio de la oración, para el cual nos vamos a ubicar en el rincón de la oración que ya les mostramos. Podemos usar aquí muchas dinámicas, muchas actividades didácticas. Por ejemplo, hacer un cubo de oración en el cual hayan distintos pedidos. Tirar el cubo y el pedido que sale, ese es el motivo por el que se ora. Podríamos poner familia, salud, podríamos poner finanzas, podríamos poner cualquier otro pedido que junto con nuestros niños decidamos que esté en nuestro cubo de la oración de casa. Luego del espacio de la oración viene el espacio misionero. Ya que no tenemos el misionero a la mano, podemos enfatizar los 3 proyectos que hay para el trimestre y luego pasar a recoger las ofrendas con nuestros niños. Después de las ofrendas viene la parte central, la lección bíblica. Aquí usamos todos los recursos que podamos y que tengamos a la mano para que los niños puedan aprender la lección. Terminamos recordando el versículo y también el mensaje. Luego de que ya realizamos la historia bíblica, viene la parte de la aplicación, que viene a ser cómo es que esta lección se aplica en mi vida diaria. Por ejemplo, siguiendo con el mensaje de la familia de Dios desea hacer la voluntad de Dios, nosotros podríamos hacerles a los chicos la pregunta:
¿cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Y ellos tal vez van a decir ser obediente, respetar a mi mamá, o no pelear con mi hermano, no lo sé. Lo que ellos puedan decir es la aplicación de la lección. Ellos están pensando cómo en realidad llevar la historia bíblica a su vida práctica. Y esta es una parte también muy importante. Terminamos esta parte recordándoles el mensaje. La familia de Dios desea hacer la voluntad de Dios. Luego viene la parte de compartiendo la lección. Aquí nosotros vamos a idear alguna forma de que el mensaje que los niños han aprendido pueda ser llevado a otras personas. Por ejemplo, si hablamos del arca de Noé, podemos hacer una herramienta como un serrucho en cartulina, en cartón, en lo que tengamos en casa y escribir encima el versículo de memoria. Mandarle una fotito a algún amigo, a alguna persona que necesite un mensaje de esperanza en ese momento y que necesite saber lo importante que es hacer la voluntad de Dios. También podemos hacer alguna manualidad con los niños. Por ejemplo, cuando hablamos de la mujer junto al pozo, con la que Jesús habló, hicimos en casa este pocito, que es hecho con un cono, con la mitad de un cono de papel higiénico, algunos palitos y hojas de colores. También cuando se habló de la Pascua, elaboramos esta casita para poder pintar el dintel de la puerta con la sangre del cordero como se realizó en la Pascua. Y así, les voy a dejar aquí algunas fotitos también de una niñita muy hábil que realizó en su casa una actividad con su mami con los materiales que ella tenía en casa. Después que elaboramos el compartir, terminamos con un último canto y una oración. Hasta aquí quedó toda nuestra escuela sabática realizada. Recordemos las partes que tiene el programa: cantos, actividades previas, oración, misionero, ofrendas, lección bíblica, aplicando la lección, compartiendo la lección, canto y oración final. Bien, papitos y mamitas, esto ha sido un pequeño resumen de lo que las maestras hacen por nuestros niños cada sábado. Ustedes pueden hacerlo tal cual o simplificar algunas partes del programa, pero no olvidemos que no pueden faltar las 4 partes principales de la lección para que nuestros niños puedan aprender de manera íntegra el mensaje que se quiere dar. No olvidemos también cada día hacer su culto familiar y hacer con nuestros niños las actividades que están en su lección. En la lección vienen actividades para cada día que no toman mucho tiempo y que son muy lindas para realizar en casa. Por último, papitos y mamitas, recordemos también que cada cosa que hacemos en favor de la vida espiritual de nuestros niños es en realidad parte de la sagrada tarea que tenemos como padres de llevar a nuestros hijos al cielo, de instruirlos en el camino del Señor. Les invito a leer conmigo Deuteronomio 6, 6 y 7. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. El texto bíblico nos dice que las palabras de Dios deben estar primero en nuestro corazón, que nuestro culto personal, que nuestra comunión con Dios pueda ser tan fuerte que este reflejo puedan ver nuestros niños. Si en nuestro corazón como padres no tenemos las palabras de Dios interiorizadas, entonces no vamos a poder dar eso mismo a nuestros niños. No podemos dar lo que no tenemos. Procuremos, papás y mamás, poder tener una comunión con Dios muy cercana, poder estar cada día en comunión con Él y así poder enseñar a nuestros niños cuando se levanten, cuando se acuesten, en sus actividades diarias y en todo momento puedan seguir aprendiendo de Dios. Hagamos lo mejor de nosotros para poder instruirlos en el camino del Señor y pidamos mucha sabiduría para saber guiarlos. Que Dios los bendiga.